Vamos a contar mentiras. Me desperté de muy buen humor el diurnat del encuentro organizado con las hadas jóvenes que os anuncié en la anterior crónica. Estaba alegre ante la perspectiva de la jornada que tenía por delante, que presentía llena de hermosas sorpresas. Al desayuno faltó la reina de las tempestades, que muy temprano había marchado ya en dirección al lugar del evento para cerrar los últimos detalles. Merlín me deseó que la experiencia fuera muy fructífera, y, nada más levantarme de la mesa, también yo me encaminé hacia el Tor, que no estaba muy alejado de donde yo resido. Tras recorrer el laberinto de la diosa, accedí a la edificación, entrando por su puerta frontal. Al poco de atravesarla, fue Nimue quien me salió al paso. —¡Hola, Emilio! ¡Bienvenido a la casa de las hadas! Me saludó con entusiasmo y utilizando el sobrenombre con el que al Thor se le conoce en la isla de cristal. —Buen diurnat, Nimue —le respondí para después unirme a ella en un beso en el que volqué la felicidad que me inundaba. Cogidos de la mano, nos dirigimos al salón principal del recinto. La noche anterior cenamos juntos, por lo que Nimue ya me había adelantado algunos pormenores de la reunión, recalcándome que las hadas con las que me encontraría ostentaban el calificativo de jóvenes no en razón de la edad, sino porque eran recientemente cuando habían experimentado la transformación en tales, siendo aún noveles en el uso de sus poderes y dones. Por esto, además, no habían perdido su condición esencial de seres humanos, por lo que las enseñanzas que se les impartirían valen igualmente para cualquier persona. Las encargadas de ello serían la reina de las tempestades, que actuaría cual maestra de hadas, y la propia Nimue y sus íntimas amigas Elaine e Igraine, que harían la labor de maestras auxiliares. Las convocadas superaban el medio centenar y procedían de una gran variedad de puntos de Europa y norte de África. Desde luego, suponía un privilegio en toda regla participar como invitado en una cita tan singular y plena de fuerza femenina. No te inquietes, tienes tu lado femenino muy desarrollado. Recuerda que tu primera encarnación humana fue en una mujer. Me animó Nimue durante la cena para que diluyera cualquier tipo de recelo. Cuando entramos, el salón estaba repleto, con todas las hadas ya instaladas en cómodas sillas que configuraban un gran círculo multicolor, dada la variada y viveza cromática de sus atuendos. La maestra de hadas se hallaba de pie en medio del mismo. Su indumentaria contrastaba con el resto, pues vestía una austera veste de terciopelo negro sin dibujo o distintivo alguno, que le cubría desde el cuello hasta los tobillos, amén de los brazos. Me saludó alzando y moviendo el derecho e indicándome con el izquierdo el sitio que debía ocupar frente a ella y en el lado opuesto al asignado a Nimue, que se sentó a su espalda junto a Elaine e Igraine. Tomé asiento un tanto ruborizado, pues, por motivos obvios, era el centro de atención de todas las miradas, y de uno de mis bolsillos saqué una pequeña grabadora que puse en funcionamiento, ya que la reina de tempestades me había autorizado a registrar lo que allí se hablara, al objeto de facilitar su posterior transcripción en esta crónica. Tras unas breves palabras introductorias, la maestra de hadas entró en materia. Su voz era cálida y pausada. El potencial operativo de la mente es colosal, inmenso, tanto que, como si de un ordenador de última generación se tratara, su rendimiento no depende estrictamente de ella, sino de la cualificación del usuario. Y si en los ordenadores tal cualificación viene definida por los conocimientos y pericia del operador, en el caso de la mente está en función del grado de conciencia de la persona, por lo que cabe afirmar que la mente está al servicio de la conciencia. La manifestación de la consciencia es el ser consciente que se atribuye a Buda, o el yo soy el que soy con el que Jehová responde a Moisés en el pasaje bíblico del libro del Éxodo. En el plano de los seres humanos está relacionada con la honda interiorización de lo que somos, una unidad energética y vibracional integrada a su vez en la unidad de cuanto existe, en la que confluyen de manera armoniosa y equilibrada una dimensión interior y espiritual, alma y espíritu, y otra exterior y material, cuerpo. La consciencia hace factible tal confluencia y plasma la adecuada conexión entre esas dos dimensiones.
Con esta base, cuando el nivel consciencial es bajo, la conexión falla. La persona está desconectada de su ser profundo y carece de una dirección consciente. Ante esta ausencia del yo interior en el timón, la mente activa una especie de piloto automático, valga el símil, que suple tal déficit. Se trata del ego, que desarrolla un yo y una personalidad ante las necesidades de conservación y actuación en el mundo tridimensional. Frente al yo interior, creación divina y de esencia divinal, es un yo no solo pequeño, sino también falso, en el sentido de que es una creación de la mente, un objeto mental. Pero no es menos cierto que resulta imprescindible para la supervivencia y actividad del ser humano ante la ausencia de un mando consciente. En cambio, cuando una persona disfruta de consciencia, la conexión entre sus componentes trascendente y material está operativa, y el yo verdadero asume la dirección. El piloto automático, el ego, no es preciso, por lo que la mente lo mantiene desactivado. Además, en vez de usar y canalizar su energía y capacidad para el funcionamiento y desarrollo del ego, las pone al servicio del yo profundo. La reina de las tempestades interrumpió su disertación para beber un poco de agua, tras lo cual se giró sobre sí misma y se dirigió hacia una silla que se había mantenido vacante entre Nimue y Elaine, exactamente frente a mí, quedando la primera a su derecha y la segunda a su izquierda, mientras Igraine permanecía codo con Nimue, y asentada continuó su exposición. Por lo enunciado, es la cualificación consciencial del usuario lo que determina el papel y el rendimiento de la mente, que está siempre a nuestra entera disposición en su vasta capacidad funcional. No obstante, al igual que distintas tradiciones y culturas religiosas se han empeñado a lo largo de la historia en satanizar el cuerpo físico, el desconocimiento de lo que se acaba de explicar ha provocado que otras dirijan sus fobias contra la mente, culpándola de la existencia del ego y de la interminable sucesión de pensamientos que por ella fluyen sin control. Pero cuerpo y mente son, como el espíritu o el alma, creaciones divinas, nada malo hay en ellos. La mente, en particular, es un prodigioso tesoro biológico-tecnológico a nuestro servicio, incluida nuestra esfera espiritual, y es un instrumento neutro cuyo potencial resulta más o menos rentabilizado dependiendo de la cualificación del operador, esto es, del grado de consciencia de cada cual. Eso sí, cuando tal grado es reducido, el funcionamiento del piloto automático sumerge a la persona en un mundo de creaciones mentales. Al ego, una creación mental, no se le puede pedir otra cosa, no da más de sí, lo que provoca que muchos seres humanos vivan en un mundo de ilusiones mentales mayoritariamente marcado por la insatisfacción y la infelicidad. Pero es de género estúpido responsabilizar a la mente de esto, cuando se limita a cumplir con su obligación, activar un mecanismo supletorio por la carencia de dirección consciente y ante necesidades primarias de conservación y actuación de la tridimensionalidad. La mente, pues, está libre de culpa y somos nosotros los que debemos mirar hacia nuestro interior y elevar el grado de conciencia. Para lograrlo, un buen procedimiento consiste en poner en evidencia las ficciones mentales en las que las personas se introducen cuando el ego asume el mando y, a partir de ello, escudriñar en nuestra dimensión profunda. Bajo el control del piloto automático, la vida cotidiana de muchísimos seres humanos discurre sumida en una serie de mentiras que afectan sensiblemente a su sentido del yo, a la conciencia acerca de sí mismos y a la percepción sobre cuestiones tan primigenias como lo que significa pensar o lo que es vivir el presente. Entre tales mentiras sobresalen la media docena que se enunciarán de manera sintética a continuación. En ellas habéis creído hasta ahora, y en ellas viven encarceladas la mayoría de las personas. Elaine, Nimue e Igraine serán las encargadas de contároslas. Inmediatamente Elaine se puso en pie y comenzó a hablar. Su pelo largo, liso y negro como sus ojos armonizaban perfectamente con el ceñido vestido de intenso azul turquesa que lucía, dejando al aire sus brazos, buena parte de la espalda y las piernas por debajo de las rodillas. Su dicción desprendía una cierta musicalidad al remarcar cada pocas palabras la sílaba final de alguna de ellas. No obstante, sabía captar el interés del auditorio. Solemos creer que es natural tener una voz en la cabeza que habla sin parar,
Pero esto no es verdad, es la primera de las mentiras. Cuando el ego está al mando, basta con que se reflexione o medite un momento para constatar que los pensamientos acuden a la mente sin previo aviso, de manera espontánea y sin autorización por nuestra parte, sin que intervenga nuestra voluntad. Parecen obedecer al dictado de algo o alguien ajeno a nosotros mismos, como si estuviéramos poseídos por una entidad extraña con sus propios deseos y prioridades. Nos cuesta un trabajo tremendo cortar este flujo permanente y descontrolado de pensamientos. También resulta difícil concentrarse en uno concreto, pues enseguida otros pugnan por entrar en escena. Y su autonomía llega al extremo de que ni siquiera podemos evitar aquellos que nos desagradan, por más que nos fastidien, vuelven a aparecer cuando les viene en gana. Es más, los pensamientos han logrado tal poder que aceptamos su dominio como lo más normal del mundo. Cada uno de nosotros y la civilización y cultura vigentes, la visión imperante, estima lógico que no podamos poner coto a su ritmo incesante, centrarnos en uno específico o liberarnos de lo que nos disgustan. Pero es una gran mentira. No es un hecho consustancial tener en el interior de la cabeza una especie de voz que habla sin parar y con autonomía y criterio propios. Esto se produce cuando el referido piloto automático está encendido. Si elevamos nuestro grado de consciencia, el piloto se desactiva y el yo verdadero toma la dirección, teniendo capacidad sobrada para controlar la mente, ya sea para acallarla o para concentrarla en un tema o asunto concreto sin interferencias e injerencias de pensamientos no invitados. Cuando aumentamos el nivel consciencial, los pensamientos están a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ellos. Elaine se calló y tomó asiento, dando el relevo a Nimue. Había elegido para la ocasión un sencillo atuendo a modo de túnica de color rojo apagado que colgaba hasta los tobillos. El cabello trigueño y muy corto hacía juego con el verde aceituna de sus iris y con el color de su indumentaria. Se le veía risueña y hasta divertida. Sin importarle las miradas, me guiñó descaradamente su ojo derecho y arrancó la disertación. Nos identificamos con nuestros pensamientos, pero esto es mentira, la segunda del listado. Lo cierto es que nuestro yo y nuestros pensamientos no son lo mismo. Nuestra rendición ante los pensamientos ha llegado al extremo de que confundimos su voz con nosotros mismos. Nos identificamos con ellos, permitimos que nos capten hasta el punto de unir a ellos nuestro sentido del yo y tejemos lo que pomposamente denominamos personalidad sobre un crisol de pensamientos que fluyen, refluyen, juzgan, prejuzgan, etiquetan y clasifican a su entero antojo. Es ciertamente sorprendente, pues es obvio que los pensamientos campan a sus anchas. Pero, aun así, terminamos creyendo que nosotros somos nuestros pensamientos, identificándonos con ellos. De este modo, los pensamientos fabrican en nosotros un falso ego, el reiterado piloto automático, totalmente ficticio y de carácter puramente ilusorio, que afirmamos solemnemente como nuestro yo. Pues bien, esta es otra gran mentira, la segunda del listado. La realidad es que nuestro verdadero yo nada tiene que ver con este falso y pequeño yo ni con nuestros pensamientos. Tenemos un yo profundo absolutamente ajeno a ese ego y a los pensamientos y para el que éstos no son sino instrumentos para la acción en el mundo en el que vivimos. Nimue bajó ligeramente la cabeza como agradeciendo la atención que le habíamos prestado y ocupó su silla. Enseguida Igraine se levantó de la suya. Había sabido encontrar el vestido con el tono anaranjado exacto que encajaba con su cabellera pelirroja y sus ojos azul esmeralda. Destacaba por su altura, pero se movía con coordinación y gracia. Tomó la palabra con voz dulce. No es verdad que exista el pasado. La existencia del pasado es otra mentira, la tercera. Y es que el absurdo no termina en lo resaltado por Elaine y Nimue, sino que es ahí donde empieza. Primero porque no se trata de una voz interior de la cabeza, sino de muchas voces que pugnan y discuten entre sí, pues tenemos muchos pensamientos a menudo contradictorios y enfrentados. Y en segundo lugar, porque los pensamientos están condicionados no por el presente, sino por el pasado, por nuestras experiencias y recuerdos. Esto nos introduce en un espectacular embrollo porque el pasado no existe ni existirá. Creer en la existencia del pasado es la tercera gran mentira, asumida sin rechistar cuando es escaso el grado de conciencia sobre quién se es y lo que es real. El pasado existió cuando fue presente,
y las experiencias que en él vivimos las llevamos incorporadas en el ahora. No es necesario recordarlo. La memoria del pasado es algo que surge como forma mental en el momento presente. Además, tal memoria ni siquiera es certera, pues muchos sucesos del pasado los rememoramos desde la interpretación subjetiva de nuestra pequeña historia personal, sufrimientos y goces, éxitos y fracasos. Y esta suele estar marcada por la insatisfacción, bien por no haber alcanzado lo deseado o porque, habiéndolo conseguido, inmediatamente aspiramos a algo más, a algo nuevo, que haga nuestra vida más placentera, completa o genuina. De este modo, y aunque no nos percatemos del desatino, nuestra identidad, personalidad y sentido del yo quedan a merced de unos pensamientos contradictorios que responden a la interpretación subjetiva por parte del ego insatisfecho de un pasado inexistente. Ante esto, no puede sorprendernos que nuestro sentido del yo se halle estrechamente ligado a una sensación de frustración, o al menos de carencia de algo, de emociones o cosas. El piloto automático, a falta de una dirección consciente, no da para más, por lo que una gran parte de las personas notan que sus vidas no están llenas, se sienten incompletas. Cunde el desasosiego, configurado ya como santo y seña de la sociedad actual. Y Grain concluyó su intervención con un gesto de cabeza semejante al de Nimue, tras lo cual volvió a tocarle el turno a Elaine. Tampoco es verdad que exista el futuro. La existencia del futuro es la cuarta de las grandes mentiras entre las que tanta gente pasa sus días. Fijaos, ¿qué hacer ante el desasosiego que acaba de citar Igraine? Pues como el ayer no nos satisface, miramos hacia el mañana. Se trata de una huida hacia adelante en toda regla. Sobre ella se construye otra falacia, la cuarta gran mentira, el futuro. Puenteando el presente, pasando por encima de él, proyectamos el pasado con sus frustraciones y carencias hacia el futuro. Pero este es solo otra invención de la mente. El futuro solo es real cuando ya no es un objeto mental, es decir, cuando deja de ser fruto y se transforma en el momento presente. El futuro solo es real cuando ya no es un objeto mental, es decir, cuando deja de ser futuro y se transforma en el momento presente. Sin embargo, al observar el mundo que nos rodea, es fácil constatar que el futuro se ha convertido en una droga a la que se mantienen enganchadas demasiadas personas que se aferran al futuro cual tabla de salvación. Lo consideran imprescindible para salir del agujero emocional en el que han caído, para experimentar nuevos sentimientos y sensaciones, para poseer los objetos que precisan o les ilusionan para ser felices. Desde luego, el futuro es útil para las cosas prácticas, pero más allá no tiene ningún sentido. Está claro que cada cosa que hacemos requiere tiempo para completarse, y que hay acciones que han de ejecutarse hoy con la mirada en el mañana o que forman parte de una cadena de tareas que trascienden el ahora. Pero en lo que corresponda hacer en este ahora no son futuro, sino presente. Y en este me debo ocupar de lo que me tengo que ocupar, sean cuales sean sus implicaciones o consecuencias en el tiempo. Son las ocupaciones del momento presente, no las preocupaciones por el mañana. La realidad es que gastamos muchísima energía en las preocupaciones, mientras que ponemos escasa atención en llevar a cabo las ocupaciones de la mejor manera posible. En lugar de diferenciar entre ocupaciones y preocupaciones y centrarnos exclusivamente en las primeras, nos metemos en una cadena sin fin donde el pasado condiciona el futuro, y éste, cuando llega, se añade al pasado y vuelve a condicionar el futuro. La droga del futuro nos tiene desquiciados. El futuro no existe, excepto en la mente, como un pensamiento. El pequeño yo, el ego, está siempre esperando encontrarse a sí mismo en algo que hallará en el momento próximo. Anda siempre en camino hacia lo que sea, y esto, lógicamente, provoca el llamado estrés, la enfermedad mental más común y extendida en la civilización humana. Al terminar Elaine, Nimue volvió a sucederle en la exposición. Esta vez, afortunadamente, no hubo guiño de ojo. No es verdad que vivamos en el presente. Creemos que vivimos en el presente, pero es mentira. La quinta. Ciertamente, si a cualquier persona se le pregunta si vive en el antes, en el ahora o en el después, nos mirará con cara de sorpresa por la teórica imbecilidad de la cuestión y nos contestará de inmediato que en el ahora. Es lógico, pues en nuestra carencia de conciencia estamos convencidos de que vivimos en el hoy, ni en el ayer ni en el mañana, sino en el presente.
Sin embargo, esto es mentira, la quinta de la relación. Ojalá fuera verdad que vivimos el presente, pero como consecuencia de las 4 mentiras anteriores, por el bajo grado de conciencia, la mayoría de hombres y mujeres estiman en su fuero interno, aunque sea inconscientemente, que el momento próximo es más importante que el actual, y pasan sus días en plena incapacidad para vivir en el único sitio donde la vida existe, el momento presente. La razón es sencilla de entender. El ego es una creación mental surgida de la identificación con nuestros pensamientos. Como tal, se nutre y se recrea en las invenciones y objetos mentales, espantándole todo lo que sea real. Por eso anda siempre dando bandazos entre el pasado y el futuro, meros objetos mentales. Y por eso no le gusta el momento presente, que es lo único auténticamente real. El falso yo vive en constante oposición al momento presente o simplemente lo niega. Ha convertido el momento presente en su enemigo. Para él nunca es suficiente. Rara vez hay algún momento que le guste, y cuando esto ocurre, el momento presente pasa rápidamente y se queda en el mismo estado que antes. Las quejas mentales son una manifestación de esta confrontación con el momento presente. El ego está instalado en un estado casi permanente de queja mental. Nada le agrada ni parece bastarle. Halla defectos y motivos de protesta hasta en lo más placentero o deseado. Así es como se alimenta el falso y pequeño yo, posicionándose y reafirmándose contra lo que es, contra la vida. Imponemos juicios y reducimos a las personas a un puñado de etiquetas y conceptos mentales. Y al encarcelar a los otros con los pensamientos, nosotros mismos entramos en la prisión mental. El ego se percibe a sí mismo contra la vida, contra el universo, contra el resto de lo que existe, que, en su labor como piloto automático, contempla cual amenaza. Es una colosal locura que aún se hace mayor debido a que el ego también necesita el mundo que le rodea para cumplir su misión y satisfacer sus aspiraciones. El ego pasa sus días, y los seres humanos con que él se identifican, en el conflicto descomunal y permanente derivado de rechazar el momento presente, lo único real, la vida, y lo agudiza necesitando de un mundo que, a la par, estima una amenaza. Nimue había hablado con mucha elocuencia. Parecía evidente que era la mejor expositora de las 3, y Grain la sustituyó, dispuesta a contarnos la sexta y última de las mentiras. No es verdad que seamos lo que somos. Estamos convencidos y nos parece una obviedad que somos lo que somos, pero esta es otra mentira, y hace de colorario de las 5 precedentes, siendo el máximo exponente de las consecuencias del reducido nivel consciencial. Radica en el hecho de que cada uno está convencido de que vive su vida. No puede ser de otra manera, nos decimos. Nos consideramos conscientes de lo que hacemos, de lo que queremos, de lo que somos, pero tampoco esto es verdad. No tenemos conciencia de nuestro ser real, el verdadero yo, sino del piloto automático con el que nos identificamos, algo que nuestra mente, ante la ausencia de mando consciente, ha tenido que inventar por necesidades de supervivencia y actuación en la tridimensionalidad. Hemos desarrollado una conciencia de los objetos. No somos lo que somos, sino lo que pensamos que somos. Nos vemos a nosotros mismos como objetos mentales. El ego es una creación de la mente, mi pequeño yo, mi pequeña historia, mis emociones, y busca su felicidad en los objetos mentales, sean teorías, creencias, suposiciones, preocupaciones, emociones estimulantes. Sin duda, todas estas cosas tienen su lugar en este mundo, pero no para que nos identifiquemos con ellas, no para que creamos que esos objetos y formas mentales constituyen nuestro ser, el nosotros mismos, pero lo hacemos. Y el resultado final es la frustración, la insatisfacción, la demencia ante la pérdida de la conexión con la genuina dimensión del ser humano, nuestro verdadero yo. ¿Cómo activar tal conexión? Completada por las 3 maestras auxiliares, el listado de mentiras, era la reina de las tempestades quien, sin incorporarse de su silla, tomaba otra vez la palabra. Para conseguirlo, resulta de gran ayuda examinar nuestra dimensión profunda a través de su relación con el único sitio donde la vida realmente existe, el ahora. Para ahondar en ello, nos volveremos a ver mañana, aquí mismo, y a idéntica hora que hoy. Vaya por delante que esa dimensión profunda existe fuera del tiempo, que nada tiene que ver con los pensamientos, conceptos, juicios y definiciones.
y que no se identifica ni se llena de objetos materiales, mentales y emocionales. Os pido que lo que queda de Diurnat lo utilicéis para reflexionar en silencio y meditar interiormente sobre lo que Elaine, Nimue e Igraine os han expuesto. Muchas gracias por vuestra atención. Las hadas jóvenes prorrumpieron en un fuerte aplauso al que yo me uní de inmediato, aunque la maestra de hadas se apresuró a indicarnos con sus gestos que cesáramos en ello. No obstante, la batida colectiva de palmas no era una reacción protocolaria de mero cumplimiento, sino signo de reconocimiento ante el fondo y la forma de las intervenciones, por lo que aún se prolongaron varios Hananlet más. Antes de abandonar la sala, me acerqué a la reina de las tempestades para expresarle mi enhorabuena por la marcha del encuentro, agradeciéndole nuevamente que me hubiera invitado al mismo. Y felicité también a las maestras auxiliares, que, la verdad, habían estado brillantes. Nimue se colgó de mi brazo derecho y me susurró en el oído. Tras el trabajo, el descanso. Con tanto hablar, me ha entrado mucha hambre. Vamos a comer los dos solos a algún sitio tranquilo. Dicho y hecho, nos alejamos del Tor hasta el Diurnat siguiente. Lo que aconteció en él será ya materia de otra crónica. Práctica de la hora. El tiempo pasó con inusitada rapidez. Casi sin darme cuenta, de nuevo me hallaba en el salón del Tor, sentado en la misma silla e inmerso en idéntico contexto multicolor, dispuesto a disfrutar la segunda jornada de aquel muy singular encuentro de hadas jóvenes en el que me había colado gracias a la invitación de mi anfitriona en Avalon, la reina de las tempestades. Fue precisamente ella, al igual que en la sesión anterior, la encargada, con sus palabras, de romper el fuego. Os recuerdo que terminamos ayer planteando la necesidad de activar la conexión con nuestra dimensión más profunda, nuestro verdadero yo, incrementando nuestro nivel de conciencia. Y que, para esto, es muy útil examinar tal dimensión a través de su relación con el único sitio donde la vida realmente existe, el ahora. La vida llena y abundante es la eterna, no está sujeta al tiempo, es el momento presente continuo en el que lo eterno se desenvuelve. Nuestra dimensión profunda se encuentra donde el ego nunca la buscaría, en el aquí y ahora. Vestía la misma veste negra que el Diurnat precedente. Observé que Elaine, Nimue e Igraine tampoco habían mudado sus ropajes. Me agradó este hecho, pues nunca he llegado a comprender la necesidad, aparentemente femenina, realmente egoica, de no repetir ropaje ante un mismo público. Ahora bien, más allá de esta similitud formal, se les notaba mucho más concentradas, incluso con cierto aire de preocupación. Deduje que barruntaban interiormente que los contenidos de la sesión de hoy resultarían más difíciles de interiorizar por parte del auditorio. No obstante, continuó la maestra de hadas, el momento presente cuenta también con dos dimensiones, la superficial y cambiante y la subyacente y fija. La primera es la forma del momento presente, sus contenidos percibidos por nuestros sentidos, y es cambiante. De un momento a otro varían los sonidos, silencios y ruidos, las luces y las sombras, la respiración y otras facetas corporales, las circunstancias personales y del entorno, las situaciones, lugares y paisajes, los estados de ánimo, la temperatura y la climatología, los olores y lo que el tacto toca, los pensamientos que transitan por la mente, los sentimientos y emociones, etc. La segunda, la esencia subyacente por debajo de las formas, es la existencia, la vida misma, que siempre es ahora y nunca será no ahora. La existencia es ser, y ser es ahora, no cuando fue ni cuando será. No es un pensamiento o un objeto mental, es el ahora, es ser y es lo real. El ego, en su pilotaje automático, transitando entre creaciones mentales, ni sabe en qué consiste la esencia subyacente del momento presente. Sólo reconoce su aspecto superficial, la forma de la hora, que muta permanentemente. Por ello, el pequeño yo cree que es el propio momento presente el que se transforma de momento en momento. Casi ni existe, llega a pensar, dada su volatilidad, oscilando entre el momento que ya ha pasado y el que después vendrá. Pero hay una esfera no superficial del momento presente que escapa a la comprensión del ego. Valga el ejemplo de un río, verbigracia el muy milenario Danubio,
cantado en tantas piezas musicales que fluye desde tiempos remotos por tierras europeas. El falso yo, sentado en su orilla, sólo atiende a las formas y observa el curso de sus aguas, que en un punto concreto varía a cada momento o baja más o menos caudaloso. Es incapaz de entender que el río, por encima de tales cambios, es el río, que el Danubio existe y es con independencia de las formas que adopte, más allá del discurrir de sus aguas, de las modificaciones de su caudal y del transcurrir del tiempo. Elaine se incorporó y comenzó a hablar a la par que la reina de las tempestades tomaba asiento. Era obvio que se mantendría el turno de intervenciones de la primera jornada. Lo mismo ocurre con el ser humano, que, como el momento presente, cuenta con una dimensión superficial, su forma percibida por los sentidos, y otra subyacente. La primera es la persona temporal, cuya fisonomía y circunstancias mutan a cada momento y cuyo fin, al cabo de unas pocas décadas, se halla en el cementerio. Allí serán enterrados o quemados todos sus anhelos, dramas, temores, ambiciones, éxitos y fracasos. Allí quedará su forma reducida a polvo o ceniza. Por el contrario, la esencia subyacente no sabe de variaciones ni de muertes. Es inalterable, es la existencia, es el ser, el verdadero yo, no el falso y pequeño yo, lo único real. Contemplar lo transitorio y efímero del momento presente, sea un río o un ser humano, es una buena manera no sólo de percibir la forma, sino igualmente de percatarse de la esencia subyacente, el ser, el ahora ajeno a las formas y sus modificaciones. Se es en el ahora, en el momento presente. La forma de éste sí se transforma continuamente, pero sólo la forma. Por debajo del cambio hay algo que no tiene forma, y ese algo no es algo, es sólo algo cuando pensamos en él y pretendemos llevarlo al mundo del ego. Pero, realmente, carece de forma, no es un objeto mental, es existir, este momento, ahora, ser. La musicalidad de su voz, subrayando de manera cíclica las sílabas últimas de las palabras, era hoy aún más notoria que ayer. Jugó un segundo con un mechón de su abundante y hermosa cabellera negra y continuó la exposición. No se puede ir más allá de este punto con el entendimiento. De hecho, ni hace falta ni es conveniente. Paramos el ajetreo incesante de los pensamientos, nos contemplamos a nosotros mismos y sentimos internamente que ser es existir y existir es ser. Y ya está, ni más ni menos. No necesitamos pensar en que existimos y somos. Se trata sencillamente de tomar conciencia de ser, de existir. La mente está a nuestro servicio, no al revés. La mente está al servicio del ser, no a la inversa. Y ser conlleva atributos y potestades que pierden su esencia, se desnaturalizan si son mentalmente tratados. Ser, existir, no precisa de racionalización ninguna. Cuando intentamos situarlo al nivel del entendimiento, lo convertimos mentalmente en algo, lo empaquetamos en un objeto mental y desvirtuamos de modo lamentable su esencia y entidad. Si lo nombramos, clasificamos y etiquetamos, ya no es real, sino una interpretación mental que nada tiene que ver con lo real. Aún vibraba en la sala el al con el que Elaine había cerrado su último vocablo cuando Jean Nimue le había dado el relevo en el uso de la palabra. Y como el diurnat anterior, me guiñó un ojo con desparpajo antes de comenzar. Ella sabía que me incomodaba y yo sabía que lo hacía precisamente por eso. Por todo lo visto, hay una estrecha ligazón entre el momento presente, su forma y su dimensión subyacente y la esencia subyacente del ser humano. Es obvio que si el momento presente existe, con sus dos dimensiones, es porque yo existo. Si yo no existiera, no habría momento presente ni en su forma ni en su fondo. Verbigracia, si estás aquí y ahora, oyendo estas palabras, en un determinado contexto de luz, temperatura, atención, es porque tú eres ser, porque existes. Si no existieras, ser, lo subyacente, no habría este momento en ninguno de sus posibilidades y cambiantes circunstancias, la forma. Y cuando terminemos la exposición y salgamos al exterior, la forma de la hora será distinta a la del momento en el que inició este encuentro o la del momento actual. Sin embargo, algo no habrá cambiado, el hecho de que tú eres y existes.
Nimue guardó silencio por unos instantes, logrando que ese existes resonara con fuerza en el interior de todos los oyentes. Me sentía francamente bien, feliz. Parecía que cada nueva palabra pronunciada en aquella estancia fuera una llamada a mi despertar interior. Por tanto, prosiguió Nimue, el momento presente está absorbido en el ser. Es en el ser donde existe la dimensión profunda del momento presente, su esencia subyacente y fija, la existencia, la vida. Y también es en el ser donde existe la dimensión superficial y cambiante de la hora, su forma, sus contenidos. Por ello se puede afirmar que el ser es el espacio en el que emanan las formas del momento presente. Para que exista el momento presente en sus dos dimensiones, es imprescindible que yo exista. Y este hecho tan obvio nos acerca espectacularmente al yo verdadero, al que es y existe más allá de las formas cambiantes del continuo momento presente, más allá de lo variable y mutable que hay en nuestra vida actual o incluso en la cadena de vidas que podemos transitar en nuestra encarnación en este plano. Hay algo que no cambia, el hecho de que yo existo, y de que si no existiera todo lo demás tampoco existiría, pues mi ser es la referencia obligada para que exista todo lo demás que muta y se transforma en un momento a otro. Mi dimensión subyacente, ser, existir, es la esencia de la dimensión subyacente de la hora, del momento presente, y conforma el espacio en el que el momento presente se desenvuelve. Y Grain se levantó de su silla con extraordinaria agilidad y movió con desenvoltura la proporcionada envergadura de su cuerpo. Fijando su mirada al fondo de la sala, como si buscara algo o alguien, arrancó su intervención. El que la dimensión subyacente conforme el espacio en el que el momento presente se desenvuelve es un hecho de enorme trascendencia para la vida cotidiana de cualquiera de nosotros. Y son muchas y muy notables sus implicaciones en nuestra existencia en el ahora. Al ego le parece una locura, pero hay que volver a subrayar que la única demencia es la suya cuando intenta filtrar todo por el único plano que él conoce, el mental. Pero lo real es el ser, el yo verdadero, y su existir explica el momento presente en sus dos dimensiones. El ser es el espacio en el que surgen las formas de la hora. El ser es la conciencia misma que permite afirmar soy el que soy. Todo lo demás es consciencia de objetos. La consciencia del ser significa estar concentrado en ser, existir en alerta y en el único sitio donde la vida es posible, el ahora. El ahora es el ser y en su espacio surgen las formas del momento presente, aunque el yo verdadero esté más allá de las formas y no se llene de sus contenidos. De golpe, Igraine vibró de los pies a la cabeza, desplegando una extraña combinación de colores que oscilaban entre el rojo de sus cabellos y el azul turquesa de sus ojos. Impasible ante estas manifestaciones de esencia, siguió profundizando en su disertación. Para vislumbrar lo que significa ser, sirve un sencillo ejercicio. Basta con dejar un lapso entre dos pensamientos de los que bullen en nuestra mente. Concentrémonos e intentemos que haya un instante, uno solo, por pequeño que sea, entre ambos. Cada uno de estos pensamientos es un objeto mental. El lapso que conscientemente dejamos entre ellos es la presencia del ser, el yo verdadero. Los pensamientos van y vienen incluso cuando dormimos. En el lapso en el que los interrumpimos radica la consciencia, estar muy despierto sin nombrar o interpretar el momento. Simplemente quietud en alerta. Una quietud que está presente igualmente en el movimiento, en la acción. Para el yo verdadero, la quietud es movimiento y el movimiento es quietud. Y estamos en condiciones de lograr que en nuestra vida la conciencia que percibimos durante el referido lapso sea no sólo un corto instante entre dos pensamientos, sino que florezca e impregne toda ella, de modo que el yo verdadero coja las riendas, en lugar del ego, y que la mente esté a nuestro servicio, no al revés. En realidad, todo consiste en ser consciente de que yo soy, de que existo y de que mi ser y existencia es tanto la dimensión subyacente de la hora, inmutable, inalterable, como el espacio en el que surge y se despliega la forma del momento presente, mutable, variable.
y con esta toma permanente de conciencia se produce la conexión entre nuestro yo profundo, interior, eterno y situado más allá de la mente, y el mundo y circunstancias que nos rodean, exterior, efímero y mental, que quedan así bajo el mando del yo verdadero. Completada una ronda completa de intervenciones, la maestra de hadas empezó un nuevo ciclo. La nueva visión que esta toma de conciencia aporta es extraordinaria. Yo soy y todo es, y se desenvuelve porque yo soy. Si yo no fuera, nada sería. Yo soy es la razón de cuanto existe. Y mi yo soy es idéntico al yo soy de otro y sólo se explica si se sostiene en la unidad del ser uno. La citada nueva visión eleva nuestro grado de conciencia por arriba del correspondiente a la conciencia de los objetos y transforma el no, inconsciente y demente, a la vida en su sí consciente y cuerdo. Plasma en el ahora una nueva interacción con la vida que conlleva un rotundo sí a la misma que no es sólo mental, sino consciente, interiormente sentido. Esta nueva interacción radica en abandonar toda oposición o resistencia contra el momento presente y la forma y contenidos con las que aparece. La práctica que ello conlleva es fácil de exponer, dejar de nombrar, etiquetar y clasificar todo lo que nos rodea y a nosotros mismos, cesar de interpretar y enjuiciar cada cosa en el mundo de los objetos, cada persona que encontramos, cada situación o acontecimiento, cada acción propia o ajena, cada pensamiento. La reina de las tempestades hacía gala en su semblante de un hondo convencimiento acerca de lo que decía. Oyéndola, entendí el porqué de la paz y la armonía que sentía siempre junto a ella. Se trata de dejar de discutir con lo que es, aseveró como si tal cosa. Es una práctica elemental, es lo que hacen las plantas, los árboles o los animales, y es una práctica espiritual, hace que aflore el ser, el yo profundo. Conseguimos la alineación interior con el momento presente, aceptamos su forma, sus contenidos cualesquiera que sean, de manera abierta y amistosa. No polemizamos con lo que es y que no puede ser de otra manera que como ya es, lo cual no supone ni resignación ni inacción. Al contrario, hace la acción mucho más eficiente, pues se actúa alineado con la vida, no desde la negatividad del ego. Al no poner a otras personas en prisión mental, tampoco me meto en ella yo mismo, y al no juzgar, siento y genero una paz que se convierte en bendición para cada persona que encuentro. Comprobaremos que esta práctica, ejercitada de modo continuo en el presente, proporciona una gran sensación de libertad. No en balde, dejamos de estar atrapados en la pequeña historia del ego. Ya no hay piloto automático, el ser toma el mando. La maestra de hadas parecía haber finiquitado su turno. No obstante, antes de sentarse, lanzó una mirada alrededor de la sala. Comprendí que buscaba captar el efecto energético que sus palabras habían provocado entre las hadas jóvenes allí reunidas. Por los ademanes con los que tomó asiento, estaba muy satisfecha del resultado, y lo mismo dejaba traslucir la expresión con la que Elaine afrontó su turno. Al ego le parecerá increíble que mediante prácticas tan primarias se pueda expandir la dimensión espiritual del ser humano. Le gustan prácticas espirituales más complicadas, especialmente las que proponen multitud de pasos que se extienden durante Timrau, estaciones del año, o Flaudats, años de ejercitación. Como le aterra el presente y se alimenta de la confrontación con la vida, con el ahora, le encanta la idea de estar largo tiempo practicando cómo llegar al futuro, cómo ser mejor. El pequeño yo se nutre de tiempo y desea tiempo para llegar a donde sea, incluso a Dios. Demasiados buscadores espirituales responden inconscientemente al mismo patrón y en lugar de coger por los cuernos el toro del momento presente y vivir y ser de verdad en él, transitan por un laberinto de lecturas, escuelas, prácticas meditativas y experiencias esperando conseguir la iluminación en un futuro próximo. Pero la conciencia del yo soy y no oponerse a la vida no precisa de tiempo, pues sólo requiere el ahora. Tampoco de libros, ni conocimientos, ni estados meditativos, nada de eso. Todo es simple e inmediato, ser y existir, en paz con la vida, dejar de enjuiciar y etiquetar, aceptar lo que es,
Permanecer continuamente alineado con la forma del momento presente, un momento que es siempre el mismo, el ahora, aunque adopte formas distintas. Desaparecen los pensamientos que antes surgían involuntariamente para juzgar y etiquetar cuanto nos rodea y ocurría, incluso a nosotros mismos. Fluye sin obstáculos la dimensión profunda de nuestro ser, abriéndose el espacio interior que permite al momento presente, incluida su forma y contenidos, ser lo que es. Siento íntimamente, no solo mentalmente, el sí a la hora, y percibo lo que no tiene forma, el verdadero yo, el atemporal, el que nada tiene que ver con la pequeña historia personal del falso yo cuando funcionábamos bajo la batuta del ego. Elaine acompañó estas últimas palabras con un exagerado movimiento de brazos y unas estridencias muecas que pretendían parodiar la puesta en escena que tanto gusta a algunos directores de orquesta. Las carcajadas fueron generalizadas. Al verdadero yo lo siento como presencia, es la consciencia pura de ser, un estado que es alerta y a su vez espacio, aseveró solemnemente mientras el ruido de las risas se disipaba. Muchas personas, tras años de prácticas meditativas, no captan tal presencia porque buscan un objeto mental. Pero no es esto ni se le parece, es consciencia, alerta y espacio. Nos percatamos de que somos el espacio para todo lo que sucede, para cada situación, sea de gozo o de dolor. Constatamos que somos el espacio para el mundo exterior y traemos a él nuestra dimensión profunda. La práctica de la hora, tan directa y sencilla, nos ayuda a elevar el grado de conciencia mucho más que 100 libros o técnicas de meditación. Cuando el nivel consciencial aumenta, se establece la conexión entre la dimensión interior y exterior, espiritual y material del ser humano. Y la mente, en su sabiduría, apaga el piloto automático del ego. La toma de conciencia permite que el verdadero yo tome la dirección consciente del ser humano y se transforme en lo que somos, el espacio en donde todo es. Nimue se levantó de su silla con idénticos movimientos de brazos y muecas usados por Elaine poco antes. De nuevo las carcajadas brotaron del auditorio. Cuando se fueron apagando, Nimue inició su intervención elevando poco a poco el tono de voz. La consciencia se relaciona con ser y cuenta con dos esferas inseparablemente unidas: consciencia de lo que se es y consciencia de lo que es. En términos que se acaban de citar, la primera se refleja en estar alerta, sé y siento lo que soy, toma de conciencia de lo que se es. Y la segunda, con el espacio, sé y siento lo que es, sé que soy el espacio en el que surgen las formas de la hora, toma de conciencia de lo que es. Yo soy el que soy sintetiza de modo rotundo la conciencia de ser en su doble perspectiva, conciencia de lo que soy, conciencia de ser, esto es alerta, y conciencia de lo que es, conciencia de lo real, es decir, mi ser como espacio en el que surgen las formas. Como escribió William Shakespeare y puso en boca de Hamlet, ser o no ser, este es el dilema, to be or not to be, that is the question. Hamlet, acto tercero, escena primera. Y ser significa poder afirmar con legitimidad y certeza soy el que soy. Permanecer alerta siendo y sintiendo en el ahora mi ser verdadero, subyacente, eterno, inmutable. Y constatar cómo mi ser es la forma del momento presente, lo que explica y en donde se despliegan los contenidos cambiantes de la hora. Nada es, por tanto, ajeno a mí mismo, ni, por supuesto, mi yo verdadero, pues es mi ser, ni tampoco las formas mutables de la hora continuo, pues yo soy el espacio en el que existen y se desenvuelven. Llegado este punto, Nimue se sentó de improviso en el suelo y adoptó con gran naturalidad la postura tradicional de la meditación zazen. En esta pose continuó hablando. Y tomo conciencia de que cada situación cuenta con estas dos dimensiones, que no están confrontadas, sino en armonía, la profunda y multidimensional del ser y la de las formas del mundo tridimensional. Nuestro componente corporal está en el mundo tridimensional y, desde luego, en él hay que actuar y hacer cosas. Y, bajo el mando del yo verdadero, acometo las ocupaciones que correspondan, pero sin perder la conciencia de ser. Por esto, precisamente, la mente no activa el piloto automático,
ignora las preocupaciones y sitúa los pensamientos a nuestro servicio. Los que aparezcan en ella serán los útiles y pertinentes para el ejercicio de las ocupaciones. Si surgen otros, ya no tienen importancia porque no pueden hacernos infelices. Podemos seguir usando la mente muy eficazmente cuando la necesitemos, pero con la capacidad de ir más allá del pensamiento. Aún Nimue no había abandonado su postura zazen cuando ya Igraine estaba incorporada de su silla para iniciar su nueva disertación. Intuí que era algo preparado para transmitir una sensación de celeridad que debía caracterizar la fase a la que habíamos llegado. Los conceptos ya no son importantes. Disfrutamos de un saber mucho más profundo que el que se plasma en conceptos mentales. Una sabiduría innata para el ser interior que emana del estado sin pensamiento, en quietud y alerta. Actuamos libres de culpa y sin estrés, sin los apegos e insatisfacciones del ego, y sin resistencia al momento presente. En el fondo sentimos un estado de alerta que es la esencia del ser, y al adquirir esta conexión con el yo verdadero, no utilizo el amor en otra cosa, ni acumular conocimientos, ni meditar, ni experimentar, que no sea amar. En el momento presente, nuestra acción será solo y absolutamente amor incondicional. Un amor que no es de este mundo, porque el mundo tridimensional es forma, y este amor radica en lo que no tiene forma, en nuestra dimensión profunda que proyectamos a las formas del momento presente. Observamos sin enjuiciar que en el mundo exterior cada persona tiene sus ocupaciones, pero que en el interior todos tenemos un mismo y único propósito: traer el cielo a la tierra, vivir en las dos dimensiones y ser una puerta para que la dimensión informe fluya y entre en el mundo de las formas para convertirlo no en algo hostil, sino bondadoso, con amor. Igraine se detuvo unos handles y fijó su vista en mí antes de anudar la exposición. En su mirada contemplé la misma pureza, belleza y paz que inundan toda Avalon. Ya alcancé el conócete a ti mismo, soy consciente de lo que soy, alerta, y de lo que es real, espacio, y siento mi ser profundo, estrecha e inseparablemente ligado a la unidad. Un estremecimiento de quietud y movimiento me recorre enérgicamente cuando me inunda tal conocimiento de mí mismo. Tantas travesías buscándolo por fuera en piloto automático y resulta que lo encuentro en mi interior cuando conscientemente decido tomar el mando de mi vida. Y ahora que lo siento, sé que es un estado más allá de los pensamientos e imposible de captar como objeto mental. Tal es así que esta es la mejor manera de expresar el conocimiento de uno mismo. Uno no puede conocerse a sí mismo porque uno no es uno, sino uno. Indefinible, innombrable, indescriptible e infinito, no admite definición porque ningún pensamiento, ninguno, puede abarcarlo. Y entre ese uno y yo no hay diferencia ni separación alguna. Ahora sí hubo un intervalo, incluso largo, entre la toma de asiento de quien había hablado y la incorporación de la ponente que asumía la responsabilidad, en este caso la reina de las tempestades. Yo soy el ser uno hasta el punto de que no puedo explicar con palabras la realidad de la unión. Soy la sabiduría y sin embargo me es imposible utilizar los conceptos, no tengo ningún pensamiento o definición de quién soy porque lo real escapa de las categorías mentales. Soy un continuo momento presente en el que lo eterno se desenvuelve. Soy creación. Soy la consciencia e inteligencia que me hacen creador. Soy creación y soy creador. Soy el espacio en el que todo surge. Soy el amor incondicional que el ego no entiende y que yo, un estado de Dios, Dios mismo, plasmo en el plano humano para que el amor incondicional contra resistencia fluya en la tridimensionalidad. Siento en lo más íntimo que yo soy el milagro. El mundo es, ni más ni menos, un reflejo de mi consciencia y lo transformo por medio del incremento del grado consciencial. Y mi vida es mi responsabilidad al 100%, tanto mis actos y pensamientos como los de aquellos que se relacionan conmigo. La maestra de hadas repitió la mirada sobre la globalidad de la sala con la que cerró su intervención precedente, aunque en esta ocasión fue el preámbulo para dar una vuelta de tuerca final a su disertación.
El mundo no se puede cambiar pensando cómo hacerlo, con programas. No hace falta pensar cómo transformar el mundo. Descubro que para hacer otro mundo mejor posible solo se precisan ojos nuevos, elevación del grado de conciencia para ver el mundo. La esencia del ser es la nueva conciencia que cambia el mundo, las formas a través mía. El verdadero yo dirige conscientemente mi persona. De hecho, vivo una vida impersonal, actúo y realizo las ocupaciones de la hora, y al hacerlo sin cargas, en libertad plena, no doy otra cosa que lo que esencialmente soy, es decir, amor. Así, transformo el mundo invisiblemente, también mediante palabras escritas o habladas que, de repente, vienen a mi pluma o a mi boca, aunque no son mías, y por las acciones que tomo en el mundo ante ciertas situaciones, sabiendo que proceden de lo profundo del ser y llevan energía de paz. El nuevo mundo es el reflejo de este cambio interior, y lo estoy construyendo yo contigo, que eres yo, como yo soy tú. Este es nuestro destino en el momento presente, más allá de los pequeños destinos personales de cada uno. Concentrados en el ser, desplegamos amor y conectamos la tridimensión con esa dimensión que no tiene forma, con la conciencia, ser, amor. La reina de las tempestades guardó silencio, aunque no se sentó, y Elaine, Nimue e Igraine se levantaron de sus puestos y permanecieron de pie junto a ella. Se cogieron las cuatro de las manos y la maestra de hadas elevó la voz para indicar que esta segunda jornada del encuentro de hadas jóvenes había finalizado, e inmediatamente informó de lo que depararía la tercera. Para completar lo examinado en estos dos diurnat, mañana centraremos nuestra atención en una práctica milenaria denominada Ho'oponopono. Morgana será la responsable de enseñarnos sus contenidos, y de ellos daré cumplida cuenta en una nueva edición de estas crónicas.